C'est alors qu'il est seul aux commandes de cet avion Airbus A320, que le copilote manipule les boutons du Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. El fiscal de la investigación del avión de Germanwings, accidentado en los Alpes, Bryce Robin, aseguró en rueda de prensa que fue el copiloto el que solo en la cabina inició de forma voluntaria el descenso del avión accidentado. Las autoridades han podido recuperar los últimos 30 minutos de las conversaciones en la caja negra. Robin explicó que el comandante de la aeronave se ausentó de la cabina, posiblemente para ir al lavabo, momento en el que el copiloto habría actuado para estrellar el avión contra la cordillera alpina. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. En los primeros 20 minutos del vuelo, el copiloto mantuvo una conversación normal y cortés. Entre las 10:15 y las 10:57 horas no hubo contacto con la torre de control, pero en los últimos 10 minutos hubo muchas llamadas provenientes de la torre de control de Marsella y no se produjo ninguna respuesta desde el avión. Je pense que les victimes ne se sont rendues compte qu'au dernier moment, au tout dernier moment. Puisque dans la bande audio qu'on écoute, les cris interviennent que juste dans les derniers instants, juste avant l'impact. Por su parte, Carsten Spohr, presidente de Lufthansa y Germanwings, dijo que la compañía desconoce los motivos que llevaron al copiloto a provocar de forma consciente el descenso del avión en el que iban 150 personas y estrellarlo. War 100% flugtauglich, ohne jegliche Einschränkungen, ohne jegliche Auflagen. El Universal Televisión.